El tren, esa enorme máquina metálica, sin duda alguna ha logrado marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Nadie alcanzó siquiera a imaginar que un vehículo como este podría influir tanto en la integración, el transporte, el comercio y las comunicaciones del mundo entero. Casi 2 siglos han pasado desde la llegada del ferrocarril. Pero desde ese entonces hasta hoy, este no ha parado de expandirse y evolucionar alrededor del planeta. Hoy, a pesar de que han pasado muchísimos años, el tren continúa revolucionando. Actualmente son muchos los países que destinan grandes sumas de dinero en la construcción de estos vehículos. Su potencial rapidez y la enorme capacidad de carga los ha vuelto un instrumento indispensable para el desarrollo de las naciones. Pero, ¿cómo es que esta máquina consiguió tal transformación? La palabra ferrocarril proviene del latín ferrum, que quiere decir hierro, y del vocablo carril, y juntos quieren decir camino de hierro. El ferrocarril es un vehículo de carga o de pasajeros compuesto por una locomotora y varios vagones. Este medio de transporte es impulsado gracias a la fuerza que genera la máquina que se ubica en la locomotora. A lo largo del tiempo, el tipo de energía utilizada para mover este vehículo ha ido cambiando, por lo que en la actualidad es fácil ver trenes a diésel, eléctricos y hasta de levitación magnética. Aunque los continuos avances han hecho que este medio diversifique sus modelos y velocidades, el ferrocarril continúa manteniendo hoy por hoy el mismo funcionamiento de su antecesora, la locomotora a vapor. ¿Cómo funciona esta máquina? Veamos. La máquina de cualquier tren necesita energía para funcionar. Esta energía se obtiene de diferentes fuentes, carbón, diésel o electricidad. La fuerza que se consigue a través de estos elementos es la que hace que el sistema de pistones y bielas transmita movimiento hacia las ruedas. En este proceso, los raíles o carriles juegan un papel importante, ya que la fricción que genera con las ruedas permite que el vehículo sea guiado y desplazado con facilidad. Bueno, ya conocemos qué es y cómo funciona el ferrocarril. Ahora conozcamos cómo fue que se originó este medio de transporte, pero para hacerlo tendremos que retroceder muchísimos años atrás. Si bien es cierto, el tren hizo su aparición a inicios del siglo XIX, las bases por las que circula este vehículo se registran 2000 años antes. Según cuenta la historia, fue en Grecia donde se descubrió tempranamente que un hombre o caballo podía tirar de un carro o arrastrar una carga 8 veces más pesada si lo hacía sobre una vía de 2 surcos de piedras lisas o entre tablas de madera paralelas entre sí. Esta técnica no solo sirvió para mover grandes pesos, sino que también permitió transportar naves a través del istmo de Corintio durante el siglo VI a.C. Tiempo después, específicamente en el siglo XV, un sistema similar al de los griegos surgió en las minas alemanas, donde un carril hecho de planchas de metal permitió que las vagonetas con carga pudieran ser transportadas. Carriles similares a estos fueron de gran utilidad por aquella época, ya que eran el único medio para trasladar los productos hasta las vías fluviales más cercanas. Este método de transporte no solo facilitó el trabajo en las minas, sino que, tiempo después, dio origen al ferrocarril. Pero antes de que este vehículo apareciera, otro hecho llegaría a transformar la historia de la humanidad. A mediados del siglo XVIII, la Revolución Industrial llegó a Inglaterra a experimentar un cambio económico y social. Por aquel entonces, las ciudades tenían un escaso desarrollo y la población de las zonas rurales apenas vivía de lo que producían las parcelas de uso comunal. Al no haber ningún tipo de tecnificación, tampoco había grandes fábricas, por lo que los productos que se elaboraban eran el resultado del enorme trabajo de cientos de artesanos. Consciente de esta realidad, el mecánico escocés James Watt decide estudiar los usos potenciales del vapor. Es así que en 1769 construye y patenta la primera máquina a vapor. Este invento, que no fue 100% idea original de Watt, empezó a ser aplicado en la industria,
convirtiéndose así en el motor dinamizador de la revolución industrial. El principio básico de este artefacto era el de transformar la energía calorífica del vapor de agua en energía mecánica, algo que se lograba haciendo que el vapor se expanda en un cilindro equipado con un pistón móvil. Gracias a la fuerza que generó este invento, la máquina de vapor logró transformar el mundo por su potencial aplicación en industria y porque permitió el nacimiento de los medios de transporte, entre ellos el barco a vapor y, por supuesto, el ferrocarril. Pero para la creciente revolución industrial, la Europa del siglo XIX empezó a exigir formas más rápidas y eficaces para transportar los productos que producían sus fábricas. Es así que a partir de esta necesidad que se empezaron a fabricar por esta misma época las primeras máquinas de vapor con ruedas. Los primeros experimentos fueron un fracaso, pues ninguna de los pesados artefactos logró moverse. Pero aunque ninguna de estas invenciones dio los resultados esperados, fueron la puerta para que más adelante se realizaran nuevos ensayos. Es así que en 1803 el ingeniero británico Richard Trethwick inventa la primera locomotora sobre raíles. Al contrario de sus antecesoras, este sí funcionó y logró, según se dice, arrastrar una pesada carga junto a 70 pasajeros a través de una vía de 15 kilómetros en el sur de Gales. El éxito de la South Wales, como la llamaron, fue importante, pero no trascendental, pues era muy pesada y tan solo alcanzaba los 8 kilómetros por hora. Sin embargo, la humanidad debía esperar 22 años para que este invento se convirtiera en un medio público de transporte. En 1825, George Stephenson, luego de varias modificaciones, inauguró el primer ferrocarril a vapor, el Stockton-Darlington. El éxito conseguido por Stephenson significó un gran avance. Después de mucho esperar, la gente al fin disponía de un transporte que superara la velocidad de galope de caballo y que cargara grandes volúmenes de mercancías y pasajeros. La espera había valido la pena. El ferrocarril, por fin, hacía su aparición. A lo largo de los siguientes años, el ferrocarril consiguió importantes avances, tanto en tamaño, potencia, velocidad y comodidad. Pero su mayor impacto no solo se dio en lo técnico y económico, se dio en lo social. Este vehículo también jugó un papel decisivo en la vida de las personas y comunidades. Antes de la llegada del tren, todo el conocimiento que se tenía sobre geografía se limitaba a escasas zonas. Todo lo demás era simplemente desconocido para la inmensa mayoría, ya que muy poca gente tenía la oportunidad de salir de su lugar de origen. En este sentido, el tren ayudó muchísimo a la formación del espacio imaginario de los pueblos y naciones. Gracias a él, mucha gente no solo se desplazó con mayor facilidad, sino que también conoció nuevos lugares. La aparición de este vehículo facilitó además las comunicaciones, los caminos, las diligencias y los servicios postales. El ferrocarril en definitiva abrió una nueva era en la historia de los transportes, una era de desarrollo en la cual Europa no sería la única beneficiada, ya que en 1830 Estados Unidos construye en Charleston, Carolina del Sur, el primer ferrocarril americano, una iniciativa que será replicada 7 años después, 1837, por Cuba, al inaugurar el ramal de La Habana a Bejucal. Le seguirán luego la Guayana Inglesa, 1850, Perú, 1851, Chile, 1851, Brasil, 1854, Colombia, 1855 y Argentina, 1857. La expansión de los trenes llegó a tal punto que entre 1850 y 1914 se tendió en el mundo más de 1 millón de kilómetros de vía férrea, una época que se conoció también como Raulouse Age, un periodo en el que el ferrocarril ecuatoriano haría también su aparición. Hasta aquí hemos visto cómo nació, se desarrolló, revolucionó y se expandió el tren alrededor del mundo. Es hora de conocer cómo este medio de transporte llega a nuestro país. Las noticias del enorme impacto social, comercial y de integración que originaba el ferrocarril empezaron a llamar la atención de la joven República del Ecuador. Y razones no le faltaban.
Tras abandonar la Gran Colombia y transformarse en república en 1830, el Ecuador se vio seriamente afectado por la falta de vías. Para aquel entonces no había ningún sistema vial como tal. Lo único que existía era el denominado Camino Real, una ruta que, si bien conectaba a la costa con la sierra, también entrañaba una serie de peligros. A quienes por necesidad u obligación les tocaba transportar sus mercancías hasta Quito o Guayaquil, no les quedaba otra opción que emprender un incómodo viaje de más de 2 semanas. Este traslado, aparte de largo, era sumamente riesgoso. Quienes se arriesgaban a cruzar Camino Real debían transitar por espesas selvas y resbaladizos pantanos. Lo peor del viaje, según coinciden algunos historiadores, se daba al momento de subir la cordillera occidental de los Andes. Según se dice, en este punto los caminantes debían hacer malabares para no resbalar junto a sus animales por ningún precipicio. Pero la naturaleza no fue la única en ensañarse con los viajeros. Este camino también era el escondite de peligrosos salteadores de caminos, que sin piedad arrebataban las pertenencias de cualquiera que se atreviera a transitar por estos parajes. Estas dificultades complicaron considerablemente el comercio, el abastecimiento de alimentos y las comunicaciones. Ante un panorama como este, el Ecuador se hallaba prácticamente desintegrado, por lo que establecer una vía que uniera la costa con la sierra se había convertido en una prioridad para aquel entonces. Uno de los primeros mandatarios en querer hacer realidad este anhelo fue Gabriel García Moreno, quien tras posesionarse como presidente en 1861 consigue que la Asamblea Constituyente autorice la contratación de empresas nacionales y extranjeras para la construcción de una línea férrea, una iniciativa que García solo pudo cristalizar 12 años después, 1872, durante su segundo periodo presidencial. En aquella época, los recursos económicos del Ecuador eran reducidos, por lo que conseguir el dinero suficiente para construir el ferrocarril tomó su tiempo. No es hasta 1873 en que por fin se cuenta con el presupuesto necesario para dar marcha a la gran obra. Ese mismo año llegan de Estados Unidos las 2 primeras locomotoras, la Quito y la Guayaquil. Pero estas máquinas no serían las únicas en arribar a nuestro país. Para 1875, año en el que también es asesinado García Moreno, ya existían aproximadamente 45 kilómetros de vía que unían desde Durán a Guayaquil con Yaguachi y Milagro, una ruta que se conoció como Ferrocarril del Sur. Después de este periodo de García, los mandatarios Antonio Borrero e Ignacio de Vintimilla asumieron respectivamente el reto de continuar con este proyecto, pero a pesar de las presiones que se ejercían, la construcción del ferrocarril no tuvo mayores avances. Aunque el británico Marcus Kelly consigue para 1887 conectar a Durán y a Chimbo, no sería hasta después de la Revolución Liberal, el 5 de junio de 1895, que el ferrocarril ecuatoriano consigue un mayor empuje. Después de los violentos enfrentamientos entre liberales y conservadores, el general Eloy Alfaro asume el poder y entre las primeras responsabilidades que se adjudica está la de proseguir la obra iniciada por García Moreno. Llegar a la revolución alfarista. Empeñado en continuar con el proyecto, el mandatario resuelve entre 1896 y 1897 asociarse con el norteamericano Archer Hartman y constituir en Estados Unidos la empresa ferroviaria The Guayaquil and Quito Railway Company. Pero el nacimiento de esta compañía no fue del agrado de los sectores conservadores, y estos no tardaron en mostrar su oposición a la iniciativa del general. Algunos legisladores del Partido Conservador llegaron incluso a afirmar que el contrato atentaba con los intereses de la patria y que con esta alianza se estaba tratando de vender el país a los norteamericanos. Los polémicos comentarios que surgieron de parte de la oposición terminaron por ahuyentar a los inversionistas, por lo que Archer Hartman
tuvo que viajar a Inglaterra para buscar otros socios que financien la obra. Luego de varias gestiones, por fin, el Congreso aprueba el nuevo contrato y en 1899 The Guayaquil and Quito Railway Company inicia sus actividades. El primer paso de la Nobel Compañía fue inspeccionar la ruta que años atrás había trazado Marcus Kelly. Es así que a bordo de las locomotoras 7 y 8, el equipo se encamina con el personal y el material necesario para continuar con la reconstrucción de la vía. Pero a medida que avanzaban los trabajos, los ingenieros descubrieron que los terrenos por los que continuaba el ferrocarril representaban un peligro tanto para los pasajeros como para los operadores. Ante este devastador panorama, Harman se dirige hasta donde el general Alfaro para informarle que es imposible continuar por la vía Kelly y que la única opción para continuar con la obra era ir por las riberas del río Chan Chan. Después de seguir estas especificaciones y de cambiar la vía Kelly, la parada de Chimbo deja de ser el punto de partida y en su lugar se escoge a Bucay, conocida también como Playa Oscura y Dormida. Pero la decisión de escoger a Bucay como nuevo punto de partida significó también la muerte para muchos, pues las condiciones ambientales de la región no tardaron en cobrar la vida de ingenieros y trabajadores. Enfermedades contagiosas como la fiebre amarilla y el paludismo, así como los insectos y las fieras, fueron diezmando de a poco la mano de obra del ferrocarril. Muchos incluso huían para no correr la misma suerte de sus compañeros. Nadie quería trabajar, fueron botando el trabajo. Pero la Playa Oscura y Dormida no fue la única prueba por la que tuvieron que atravesar estos hombres. Aún faltaba lo más difícil. Faltando poco para llegar a Lausí, una gigantesca muralla de roca le cerraría el paso a la cuadrilla de Arches Harman. Atravesar la nariz del diablo, como fue bautizado por aquel entonces este enorme cerro, demandaría de un enorme esfuerzo. Un trabajo de esta magnitud requería también de una gran cantidad de mano de obra y el Ecuador no disponía de ella. Después de las bajas registradas en Bucay, ya no había muchos trabajadores dispuestos a sortear los peligros o a soportar los rigores del clima. En búsqueda de la solución a este problema, el contratista encargado James MacDonald decide viajar a Jamaica para reunir a los trabajadores que le darían vida a la más audaz obra de ingeniería ferroviaria. Es así que en noviembre de 1900 se dice que llegan a Ecuador aproximadamente 4.000 jamaiquinos. Con la adquisición de la mano de obra extranjera, se creyó que la construcción del ferrocarril avanzaría sin tropiezos, pues ya se contaba con el personal suficiente para desmontar la enorme cordillera. Rápidamente el ingeniero MacDonald equipó a los nuevos obreros con cabos, taladros, pólvora y dinamita, iniciando así los trabajos. Pero, como toda hazaña, la obra cobraría un alto precio. Se dice que los explosivos utilizados para abrir camino entre la roca, la dureza del clima y el rigor de las jornadas llevó a que miles de trabajadores perdieran sus vidas en la nariz del diablo. Luego de un titánico trabajo y de miles de vidas perdidas, por fin la nariz del diablo pudo ser atravesada. Concluida la obra en 1901, el ferrocarril finalmente llegó a Lausí. Después del arribo a esta ciudad, se construyeron cientos de kilómetros de vía y poco a poco se establecieron estaciones en Guamote, Riobamba y Ambato. Es en el segundo mandato del general Alfaro que el tren ecuatoriano recibe su último impulso. Es así que para el 25 de junio de 1908 se logra consolidar una de las obras más importantes y más esperadas por todos los ecuatorianos, la ruta Durán-Quito. El encargado de inaugurar este tramo fue el propio Alfaro, quien después de recorrer personalmente la vía llega a bordo del ferrocarril a la estación de Chimbacalle, donde es recibido en medio de música, aplausos y el júbilo general. Se había cumplido. Finalmente el ferrocarril había llegado a la ciudad de Quito.
Luego de la inauguración del Ferrocarril del Sur el 25 de junio de 1908, el transporte desde Guayaquil a Quito y viceversa dio un giro radical. Las odiseas de más de 2 semanas en selvas, ríos, pantanos y cordilleras se redujeron a un solo día. Con la apertura de la vía Durán-Quito, la costa y la sierra se unieron. El tren más difícil del mundo, como muchos lo llamaron, no solo fue capaz de atravesar los 446.5 kilómetros y de trepar los 3.360 metros sobre el nivel del mar. Esta monumental obra abrió las puertas del progreso y el desarrollo a muchos pueblos y ciudades. El trabajo se multiplicó y la economía empezó a moverse al compás del silbido de la locomotora. Más allá de darle vida y mover las economías de pueblos y comunidades, este medio de transporte creó también una nueva cultura, la ferroviaria. Durante los largos años de funcionamiento del ferrocarril se formaron poblaciones enteras con una arraigada tradición ferroviaria. El amor hacia la enorme máquina negra era transmitido de padres a hijos. Es por ello que quienes tuvieron la oportunidad de vincularse de una u otra forma a ella mantienen aún vivos aquellos momentos. Después de la inauguración de la vía Quito-Guayaquil, el ferrocarril funcionó intensamente durante sus primeras décadas, pero no es hasta 1925 que un enorme deslave inhabilita la línea desde Palmira a Bucay, un desastre que la Guayaquil and Quito Railway Company no pudo asumir. Con la quiebra de la compañía, al gobierno no le quedó otra opción que costear su reparación. Es así que en 1944, durante la presidencia del doctor José María Velasco Ibarra, la empresa ferrocarrilera se nacionaliza.